Así que bienvenidos a todos por acudir otra vez más a un meetup de los que vamos organizando cada 2 meses o 3 meses. Esta vez no es tan de producto como otras veces, sino que vamos a hablar de un entorno diferente como son las startups, otro punto de vista. Consideramos que va a ser muy interesante, vamos a ampliar de esa forma un poco también todos los públicos que tenemos en la comunidad, así que vamos a ver poco a poco cómo vamos funcionando. Tenemos un sitio maravilloso que nos han cedido los chicos de Tribal Worldwide, que, vamos, yo espero que os esté encantando. Así que vamos a empezar. No habéis probado la tortilla, ¿eh? Eso, bueno, es que si no se nos levantan y se nos van. Porque es casera, ¿eh? Me han amenazado con que es casera. Por los últimos que me dijisteis, no tenemos un hashtag, sí tenemos un hashtag. No uno del grupo, pero sí tenemos uno general que es el de Trailblazer Community, y luego tenemos los dos Twitter, el de Inés y el mío, para también todo lo que necesitéis. Esta es la agenda, apretada, interesante, y sobre todo, vamos, yo creo que de aquí vamos a salir con una gran idea de cómo Salesforce es una gran herramienta, sea el tamaño de empresa que sea. Así que vamos a tener mi intro de ahora, luego José nos va a ilustrar con su Customer Journey y la implementación de una startup. Después vendrá un developer que está más metido en el mundo Salesforce para contarnos el caso de Digital Innovation Center, que también va a estar súper interesante. Y nuestro compañero Omar, que nos va a hacer una demo de uno de sus clientes y nos va a contar cómo ha ido pues, implantando, solucionando problemas y pasando poco a poco las etapas. Para los que sois nuevos y para los que no sois, os voy a contar un poquito quiénes somos en la comunidad. Somos gente que no estamos contratados por Salesforce, somos simplemente usuarios que nos hemos enganchado con la plataforma, con el ecosistema, con la filosofía de Salesforce. Y entonces, pues bueno, colaboramos a nivel mundial, porque somos muchísimos grupos y muchísima gente, con este tipo de user group. Entonces, en muchísimas ciudades ahora mismo existen y la intención es que nosotros, que ya de por sí somos o usuarios, o desarrolladores, o partner, o clientes, o simplemente un prospecto que dice, ¡uy, qué curioso!, que estemos aquí para guiaros, enseñaros, solucionaros problemas. Entonces, la comunidad es eso. Y sobre todo somos todos. Es decir, es muy importante que realmente empecemos a participar más en la comunidad para que esta comunidad tome ese objetivo que tenemos, que es que, ay, no sé hacer algo, y entonces vaya ahí a nuestra comunidad de Madrid o a nuestra comunidad de España en vez de irme a la Success, por ejemplo, a buscar una información. Porque nosotros al final hablamos nuestro lenguaje, como veis en los meetup, tenemos la oportunidad de conocernos todos, así que es un método realmente muy interesante. Recordad que algunos de vosotros seguramente todavía no seáis miembros del grupo. El único requisito que hay es tener una org. Es decir, me da igual que sea tu org privada, la org del trabajo, lo que sea. Es el único requisito de acceso para poder entrar en el grupo. Entonces, pedís el acceso y ya está. Actualizar el perfil, luego procurar, para podernos ayudar de una forma más dinámica, que los digests, en vez de weekly o limited, que también hay la opción, pues sean daily por lo menos, para que si alguien tiene un fuego, le echemos una manita, ese mismo día y no pase a lo mejor 2 semanas. Luego nosotros vamos haciendo post, pero vosotros podéis hacer post tranquilamente de cualquier inquietud, de un artículo, de otro evento que conozcáis, de cualquier cosa. Es decir, la comunidad está ahí para que nosotros la vayamos alimentando. Y a los que más participan les vamos dando los badges quincenales. Y sobre todo lo que os he comentado, es decir, que corra la voz. Sí que es cierto que hemos crecido mucho en estos últimos meses, pero bueno, yo creo que cuanto más seamos y sobre todo más perfiles diferentes tengamos, va a ser mejor. Porque va a ser mucho más rico el punto de vista funcional, el punto de vista técnico, el punto de vista de un partner, el punto de vista del cliente. Entonces, al final, nos beneficia a todos.
Y luego tenemos, además de los meetup, que se hacen aproximadamente 1 o 2 al trimestre, tenemos el gran evento anual que empezamos el año pasado y que se llama Dreamolé. Este año es en Barcelona, es el día 27. El hotel es el Catalonia, lo tenemos ahí. Todos esos son los partners que nos van a ayudar de alguna forma a soportarnos el evento, porque también es un evento que organizamos nosotros, que somos una entidad sin ánimo de lucro. Y bueno, yo no os quiero decir nada, si no estáis apuntados, apuntaros. Porque aparte de tener las keynotes de Holly que va a venir y de Zain, que nunca sé cómo se pronuncia, Zain, aquí el nuevo MVP me corrige, simplemente enseñaros, que espero que me funcione. A ver, ¿cómo se abre esto? Aquí. Sí. Sí. Enseñaros que esta es la agenda y que esas son las sesiones, pero que si seguís bajando en la web de dreamolé.es, yo intenté hacer un resumen, pero fui incapaz. Es decir, al final dije, ¿para qué voy a coger 2 o 3 si es que no hay forma? Porque hay más de 20 sesiones, no todas detrás de otras, sino que en función de tu interés acudes a unas u otras porque hay varias salas en el hotel. Así que os animo, de verdad, está fenomenal, fenomenal. Ahora a ver si soy capaz de volver a donde estaba. Aquí. Y el año pasado fue la primera vez que se hizo. Fueron más de 100 personas las que estuvieron allí. Había varias salas en las que se desarrollaban por perfiles, se puede decir, y luego toda una zona de sponsors y de partners que te informaban de todo lo que necesitaras y que además te contaban. Así que estuvo muy bien, muy bien. A ver, ¿dónde estoy? Aquí. Y ya para terminar, porque hemos empezado un poquito más tarde, recordaros el link de la comunidad para poder acceder al user group. Luego, además, si no os acordáis del link, porque bueno, pues porque hay veces que no te acuerdas, simplemente poniendo en el buscador Salesforce Madrid User Group, ya te sale. Te sale primero el de eventos, en el que ahí ves todo lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho, y luego el segundo que te sale es para unirte a lo que es ya el user group. Y luego que nos hemos estrenado con Indicen, que están allí. Nos estrenamos con Indicen en enero, que grabamos el meetup que hicimos sobre Einstein Analytics. Y bueno, ahora ya tenemos nuestro canal de YouTube. Así que también os animo, se llama Spanish Salesforce Groups. Ahí vais a poder encontrar tanto el de enero como este, que lo estamos grabando ya, con ese pedazo de cámara. Me siento en la tele, así. Y ahí es donde vamos a ir colgando cosas. Pero no queremos solo nosotros ir colgando los meetup, sino que si vosotros decís, pues yo quiero contar cómo hago un Process Builder en Marketing Cloud, o cómo hago un Journey, o cómo hago una automatización de algo, decídnoslo, os grabáis, nos lo enviáis y vamos, y nosotros lo subimos. Es decir, que nos sirva también para eso, como los que hay, que hay muchísimos en YouTube. Yo, por ejemplo, recurro mucho a nivel personal a ellos, y que son de indios, de americanos. Esa gente está muy acostumbrada a ese tipo de colaboración. Pensemos nosotros también. Entonces, recordad, tenéis ahí el canal para todo lo que necesitéis. Y nada, ahora paso a José para que siga. Muchas gracias. A ver, un segundito. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Gracias por venir aquí a nuestras oficinas, al Meetup. Me voy a presentar. Soy relativamente nuevo en la comunidad, ¿vale? Yo soy uno de los socios y responsable de estrategia en Tribal Worldwide y vengo de un mundo poco Salesforce, y esa es un poco la gracia, creo, a lo mejor de mi charla, y es, yo llevo unos
cuántos eventos viniendo, me siento que a veces me siento un poco fuera de lugar, ¿no? Entonces esto casi igual es hoy mi venganza personal, con cariño, ¿no? Creo que igual a lo mejor os sentís un poco extraños porque no voy a hablar de nada técnico, voy a hablar de algo que entiendo o que entendemos desde nuestro punto de vista que es crítico, que es toda la parte de Customer Journeys y sobre todo la importancia, digamos, de lo que sería la investigación previa a un proceso de automatización, sobre todo en procesos que tienen que ver con lo que es la gestión de comunicación con clientes, más sería en entorno de Marketing Cloud, ¿no? Como os decía, no vengo a hablar de nada técnico. De hecho, es a mí un poco lo que me está pasando. Cuando yo me estoy relacionando con la comunidad de Salesforce, estoy viendo que todo es muy duro, es muy técnico, es un mundo muy de programador, de bases de datos, etcétera, y pensamos, desde nuestro punto de vista, que habría que ampliar, porque nosotros, ya os hablo a nivel de compañía, nos estamos enfrentando a muchos proyectos y retos donde, digamos, la parte técnica queda clara, pero entendemos que hay una parte previa de investigación, de entender, digamos, las motivaciones de los clientes, los momentos en los que comunicar, etcétera, que no están suficientemente trabajados. Y eso es un poco lo que venimos o lo que me vendría a contaros hoy, ¿no? Por eso digo, a lo mejor a muchos de vosotros os suena chino, pero es como yo me he sentido muchas veces en vuestro entorno. Y la idea es un poco tratar de ampliar los perfiles y las disciplinas que forman parte, digamos, de toda la parte de Salesforce y el marketing de automatización. Creo que alguien venga y que os hable chino es bueno. A mí, por ejemplo, a mí me encanta. Es decir, yo cuando vengo a los meetups, aprendo de la parte más técnica, me enriquece mucho mi perfil y creo que es algo positivo. Y para eso quería haceros una analogía, ¿vale? No sé si es del todo apropiado o no. ¿Vale? Este señor es Carlos II, ¿vale? O sea, ¿qué es lo que pasaba? Es decir, cuando todos, digamos, nos casamos con hermanos y hablamos siempre con los mismos, etcétera, se produce una cosa que es un problema de consanguinidad, ¿no? Entonces, la consanguinidad no es buena. Entonces, a mí me ha pasado, yo vengo mucho del mundo del search, entonces yo hacía solo eventos con SEO, solo hablaba con la gente de SEO y entendía que la vida solo era SEO, ¿no? Entonces, cuando he empezado a hablar con gente que hace UX, con gente que hace con técnicos, me ha ampliado, con financieros, amplía muchísimo el perfil, ¿no? De hecho, mestizaje, ¿vale? Es lo que os vengo a contar, creo que ayuda a la mezcla de perfiles. Entonces, creo que un perfil a lo mejor como el mío o una filosofía de la compañía como la nuestra, que es mucho más enfocada a toda la parte de investigación, creación de servicios y productos, pues es positivo, ¿vale? Esto también la consanguinidad lo demuestra. Este señor que es Juan José de Austria, que es bastante más guapo que este tal Carlos II, es el hijo bastardo. Es decir, en el momento en que mezclaron otro tipo de sangre, pues salió gente, digamos, mejor, ¿no? Entonces, es un ejemplo, pues porque yo estoy aquí y voy a intentar tratar de mejorar un poco esos perfiles, no solo yo, ¿no? Sino todos los nuevos perfiles que vienen. A mí me resultó, por ejemplo, curioso, yo estuve en Dreamforce este año y vi cientos de compañías. No vi ninguna que hablara de investigación. O sea, que es una cosa que es como, que si integraciones con APIs, que si contenido personalizado, que si analítica, pero alguien se ha centrado en investigar y en decir, oye, ¿cuál es el mejor momento para hacer una comunicación? ¿Cuál es el tipo de comunicación más relevante? Entender ese Customer Journey del que vamos hablando. Había algún taller que yo pude asistir, muy light, pero no vi que hubieran compañías especializadas en esta parte. Y es algo que realmente a nosotros nos parece muy, muy estratégico y que creemos que hay un hueco de mercado importante, ¿vale? Resumiendo esta parte inicial es la mezcla de perfiles técnicos, de investigadores, estrategas, expertos en diseño de servicio, incrementa el valor del trabajo y la detección de oportunidades. Con lo cual entendemos que cuantos más perfiles participen dentro de la comunidad Salesforce, pues más, digamos, se va a mejorar lo que es, digamos, el trabajo. Pues al final es algo que está empezando, ¿no? Con lo cual esa es un poco mi intro. Ya pasando a algo un poco más duro, la organización, yo tenía una charla diferente pensada y la organización me dijo, ahora tienes que hablar de startups. Entonces he dado un giro a ver cómo encajamos, ¿vale? Pero luego dejo de hablar de startups en un momento. Pero bueno, contaré algo interesante, o eso espero, ¿vale? Pensamos que las startups, estos nuevos entornos de innovación, son los idóneos para probar estos nuevos tipos de perfiles, para desarrollar nuevos tipos de proyectos, con lo cual, estupendo, ¿vale? Al final,
Salesforce y Marketing Cloud, que son herramientas que permiten, digamos, automatización de flujos y de procesos, y eso es algo maravilloso y nos ayuda mucho en la vida. Pero creo que como startup, aquí no hay negocio. Es decir, hay negocio en que sí puede ser el mejor técnicamente, pero realmente donde la oportunidad de negocio a nivel de startup está es entender en qué flujos y procesos son relevantes para poder integrar las herramientas de automatización. El otro día yo tenía una conversación con un cliente clara, una aseguradora, ¿vale? Entonces estamos hablando de su integración con Salesforce, etcétera. Yo les preguntaba, ¿vosotros sabéis en qué momento de la vida del cliente es propenso a cambiar del seguro? No, es decir, sí, pues, cuando se compra un coche nuevo, pero no lo tienen claro, no habían hecho una investigación suficientemente clara para entender en qué momento de la fase de vida de un cliente estás pensando en cambiarte el seguro. A lo mejor es cuando has tenido un accidente o tu experiencia no es buena, a lo mejor es cuando tu hijo cumple 18 años y quieres hacer un seguro con él. No lo tenían claro, entonces es que el proceso de automatización puede ser maravilloso a nivel técnico, pero si falta esa fase previa, entendemos que hay algo que está fallando, y ahí es donde, digamos, lo que os voy a contar hoy sería donde encajaría, ¿vale? Por ejemplo, también hablamos con universidades, que también era un tema que teníamos que tratar, el de la educación de alguna manera. Nos hablan, digamos, hablamos de automatizar procesos y nos estamos enfrentando en estos proyectos en de nuevo ese desconocimiento, ¿no? Si se desconocen en qué fase del proceso está mi potencial cliente, no sabemos cuánto tiempo, es decir, ha solicitado información y mientras solicita información, ¿alguien ha estudiado cuánto tiempo se tarda en tomar la decisión? En tener esa ventana, porque a lo mejor haces una investigación, el proceso dura un mes, es que es en ese mes automáticamente donde tienes que estar bombardeando con comunicaciones, no 3 días antes, 3 días después, que es a lo mejor lo que se está haciendo. Entonces, básicamente, desde aquí, poner en valor esa investigación, ¿no? Las oportunidades están sobre todo en pensar qué necesidades no están cubiertas y luego deberemos de pensar en qué manera podemos automatizarlas, ¿no? Esa es un poco la filosofía que entendemos que habría que trabajar. Para ello nosotros hemos desarrollado una metodología, esto que os voy a contar ahora mismo es un poco duro, que básicamente consiste en combinar la parte de Marketing Cloud con lo que es, digamos, la metodología de Design Thinking. Al final, la metodología de Design Thinking es una manera de reinventar ciertos procesos que tienen que ver con la relación de vida en un cliente, y ahí es donde tenemos que pensar, digamos, en cómo entra una herramienta como Salesforce o Marketing Cloud. No empezar a trabajar con Salesforce directamente sin tener claro todo esto, ¿vale? Tampoco me quiero extender mucho en esta parte, ¿vale? Pero básicamente si alguno está familiarizado con la parte de Design Thinking, básicamente las 5 grandes áreas son digamos, del propio proceso en sí. Entonces hay una fase, por ejemplo, que son las 3 primeras que entendemos que son fundamentales. Lo que vemos es que siempre todo el mundo entra en la parte, en la cuarta y la quinta, en la parte ya de diseñar la solución en preproducción y de ponerla en marcha. Pero nos olvidamos muchas veces de la parte previa, que es la que entendemos que es crítica. Por ejemplo, hay una fase de descubrimiento, de entender un poco cómo es tu usuario, qué es lo que está esperando, qué tipo de motivaciones tiene, cómo es. Y aquí un poco os vamos contando, pues eso, cuáles son esas fases, las técnicas de investigación que estamos utilizando para hacer ese conocimiento y lo que es, digamos, el tipo de perfiles. Y si os fijáis, lo que son ya expertos en la tecnología, los expertos en Salesforce entran en la última fase, ¿vale? Si os fijáis en la parte de diseñar y del desarrollo. Previamente son perfiles que son más extraños, igual para digamos, lo que es vuestro mundo general. A ver, estoy hablando de generalidad, desconozco vuestros perfiles, que a lo mejor decir, no, es que yo estoy acostumbradísimo a esto. De hecho, a mí me abrió mucho los ojos en esto Jorge, que lo tenemos aquí, va a hablar hoy. Uno de los primeros proyectos de integración lo trabajamos con él, entonces nos estábamos conociendo y él un poco cuando vio nuestro mundo, ¿qué tal? Comentaba, decía, oye, esto es muy interesante porque al final si no definimos muy bien estos procesos claramente y entendemos que es necesario, todo el resto del proceso falla un poco, ¿no? Y ahí es donde elaboramos esta metodología y es la que estamos tratando de aplicar. Toda esa metodología se acaba resumiendo en lo que son 2 grandes hitos que uno debe de conocer o tener claros previamente a cualquier proceso de automatización, que es la definición de personas y el Customer Journey, ¿vale? ¿Qué estamos hablando, digamos, de personas? ¿Cuántos habéis oído hablar de la técnica de personas como método de investigación?
Vale, entonces os estoy hablando en chino, me gusta, eso es que no estaba yo tan equivocado, ¿vale? Al final, digamos, una persona, no es como una persona como individuos, una persona como técnica de investigación representa un grupo de usuarios que comparten un comportamiento, motivación, objetivos o frustraciones. Vendría a ser como una segmentación, pero una segmentación más basada en el uso de un producto o un servicio, ¿vale? Al final es imprescindible definir esos tipos de usuarios que van a utilizar su servicio, tratando de ponerles una cara, tratando de ver cuál es su proceso completo en el uso del producto o un servicio, porque si no entendemos esto, luego la comunicación es muy complicada. Si no entiendes sus motivaciones, es decir, qué es lo que les están esperando en cada uno de los momentos, que vas a automatizar o comunicarles, ¿no? Por lo tanto, por eso es tan importante, ¿no? Al final, las comunicaciones que hacemos y las segmentaciones deben de ser capaces de reflejar este conocimiento del usuario. Voy a ir un poco más al grano. Al final, ¿qué es esto de las personas? Y aquí os pongo algunos ejemplos de trabajos que han hecho compañeros en la agencia. Marc, que es nuestro experto en desarrollo de productos y servicios, que es un obseso de estas cosas y la verdad es que cuando realmente lo ves en marcha es muy útil. O sea, al final una persona es esto, ¿vale? Y en este caso es una persona para el mundo educativo, es decir, una universidad está pensando en cómo redefinir su proceso de automatización y comunicación con sus clientes y al final tiene que entender cuáles son sus diferentes tipos de clientes. Y a través de una investigación se acaban sacando perfiles como este. Pues en este caso hay un perfil de usuario que es un señor que quiere recambiar radicalmente su vida. Es decir, que cuando está, digamos, orientándose a formarse, a tener una relación con una universidad, lo que busca es un cambio de vida, es un trabajo mejor, una oferta mejor. ¿Qué es lo que sucede? Que al final, bueno, pues tú entiendes todas estas motivaciones, igual las comunicaciones que tienes que hacerle tienen que reforzar todo ese punto. El gran reto está en cómo detecto yo a este tipo de usuarios en función de su comportamiento. Pues hay maneras, es decir, si es un señor que ves que continuamente está consultando la bolsa de empleo, etcétera, eso te puede generar disparadores de decir, oye, es un tío que quiere cambiar, digamos, de trabajo y de vida, lo entendemos como un pinocho y estos son el tipo de comunicaciones que tiene que haber. Esto al final, digamos, es la parte de personas. Y al final, lo que nos van a permitir esta generación de personas es entender los criterios de segmentación que tienes que utilizar para tus comunicaciones, entender qué tipo de creatividades deberías de estar utilizando en las diferentes comunicaciones, qué tono deberías de utilizar. Pues en el caso del Pinocho le tendrás que generar una comunicación mucho más aspiracional y del cambio de vida y no a lo mejor otro perfil mucho más racional o que quiere estar en su empresa que debe tener otro tipo de tono. Y sobre todo definir los momentos claves en los que recibir una comunicación. Muy bien, hasta aquí lo que serían las personas. Entonces, luego, después de las personas, trata de ponerlas en marcha, es decir, lo que trata es de que utilicen tu producto o servicio durante un tiempo y esto es lo que se define como un Customer Journey, ¿vale? Al final, es una visualización de la ruta de un consumidor en los diferentes canales y momentos en su relación con un producto o un servicio. Hemos intentado traer aquí un Customer Journey que teníamos por ahí, pero nos ha sido imposible despegarlo para que lo veáis, porque igual ahora no se ve muy claro. Pero un poco, este Customer Journey lo que intenta es alinear la visión interna con la del usuario, que es una cosa que puede parecer muy obvia, pero lo que vemos también es que muchos de los proyectos se hacen por decisiones internas dentro de la compañía, no basadas en el criterio real de lo que necesita un usuario. Oye, pues vamos a enviarle ahora un email a este señor, le vamos a llamar por teléfono, pues porque me ha salido aquí la alerta ya, pero alguien ha definido si ahora mismo este señor está esperando una llamada de teléfono, es que a lo mejor está en un momento de la relación con la marca que no va a estar muy contento y no es el momento. Entonces, todo esto es lo que nos va a ayudar a alinear esa visión interna con la del usuario y a comprender y a redefinir esa estrategia de relación con el cliente. Al final, lo que nos va a ayudar es que nuestros mensajes sean mucho más relevantes. Relevantes en tiempo, es decir, le vamos a mandar la comunicación ideal en el tiempo correcto, le vamos a mandar el mensaje y el contenido esperado en ese momento y vamos a poder personalizarlo porque vamos a poder ir analizando las diferentes fases que pasa el usuario por el Customer Journey y en función, digamos, de ese conocimiento ir integrando las comunicaciones. Todo esto, que suena un poco etéreo, espero que lo podamos ver con un ejemplo, ¿vale? Esto es al final, no sé qué tal se ve, entiendo que se ve regular, complicado, ¿vale? Este en concreto es el Customer Journey de un usuario que se ha apuntado, digamos, a una universidad online concreta, ¿vale? Y aquí lo que vais viendo
Toda la parte es la motivación que tienen cada uno de los procesos, su estado mental, que son esas caritas que veis ahí rojas, amarillas, verdes. Entonces, por ejemplo, al principio es cuando te apuntas, estás entusiasmado, es decir, qué ganas, me he apuntado a la universidad, voy a volver a estudiar, voy a cambiar mi vida, etcétera. Entonces ahí las comunicaciones tienen que ser de un tipo. Ya simplemente viendo las caritas rojas, son momentos en los que el usuario va a tener un problema. Entonces, por ejemplo, cuando te empiezas a apuntar y te empiezan a llegar todos los materiales, los documentos, etcétera, hay un momento de estrés, que eso está estudiado y es, en este momento el usuario se estresa. Si tú le mandas comunicaciones para estresarlo todavía más, pues mal hecho. Si por el contrario le envías comunicación, es un email diciendo, tranquilo, esta es la manera de asimilar toda esta documentación, no te preocupes, etcétera, vas a favorecer mucho más esa relación, ¿no? Y esa es un poco la idea de lo que es un Customer Journey. Al final, digamos, es la hoja de ruta para la creación de cualquier servicio digital. En este caso estamos dentro de la comunidad de Salesforce, pero para cualquier otro tipo de creación de producto aplica igualmente. Lo que pasa es que al final tenemos que entender que el entorno Salesforce no deja más de ser también un servicio digital automatizado. Y esta al final es como, digamos, esa hoja de ruta. Todo esto más o menos ya lo he contado y así la idea es un poco, a partir de esto, pensar qué cosas pueden ser automatizables o mejorables. Os pongo un ejemplo, porque esto es lo que es realmente el reto, y es, cuando tenemos este Customer Journey, y os pongo otro, el gran reto que estamos teniendo, y eso es lo que estamos trabajando, es en cómo añadimos ahora la capa de automatización, es decir, la capa de Salesforce. Me explico. Este caso, por ejemplo, no es de una startup, pero es casi como de un proyecto de innovación startup dentro de una marca de coches, ¿vale? Son unos señores que quieren, dentro de su marca de coche, han propuesto crear una especie como de concesionario pop-up, donde tú vas andando por la calle, lo ves y es mucho más informal. Es casi como un proyecto de startup dentro de una compañía más tradicional, ¿no? Entonces, una vez ellos han definido cuál debe de ser la relación con ese producto o servicio concreto de la marca, los grandes retos vienen, por ejemplo, se establece que hay un kiosco, ¿no? Un kiosco donde tú vas a pasar, vas a informar, no va a ser el típico concesionario. Entonces, aquí es donde viene el gran reto, es, vale, yo quiero automatizar las comunicaciones con mi cliente, habrá que pensar de qué manera capturo los datos en ese kiosco, qué datos le voy a pedir, qué datos son relevantes. Todo esto es lo que luego tenemos que estar trabajando y es donde está el gran reto a nivel de automatización. O, por ejemplo, ¿de qué manera podemos saber si una vez ha llegado al concesionario, ha hecho su configuración de coche? ¿Hay alguna manera de relacionar eso con la parte del concesionario y saber si ese coche que ha configurado existe en algún concesionario cercano? Ya son los retos técnicos que debemos de ir, digamos, ejecutando y es donde entra el equipo más, la parte más técnica. Pero lo que insisto es que ese Customer Journey es el que sirve como de hoja de ruta para lanzar todos los proyectos y, digamos, las especificaciones técnicas que tenemos que ir generando. Y no me voy a extender mucho más. Hay mucho trabajo, es donde está el gran reto, es donde, digamos, estamos nosotros tratando también de ir, es decir, ya definimos esos Customer Journeys, hacemos ese trabajo de investigación, estamos ahora en el reto de cómo eso lo conseguimos plasmar o cogimos con la parte técnica y acabamos de solucionarlo para lo que sería la parte de integración. Y con esto he acabado. No sé si os ha sonado muy a chino, si os ha resultado interesante. Luego, si queréis, hablamos un rato. Ahora dejo a Jorge, que nos va a hablar de algo un poco más duro. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, pues gracias, José, por invitarme. Gracias, Meetup. Conozco a muchas caras y mea culpa, lo primero que digo es, lo siento, llevo muchos años trabajando con Salesforce, nunca he venido a un Meetup, no sabía, pues sí sabía de su existencia un poquitito y ya está, mea culpa. A partir de hoy, a todos voy al chatter y allí a compartir experiencias y a ayudar, que al final es todo lo que se busca al final, esa generación de contenido común, ¿vale? Yo, bueno, Jorge García Pinador, no tengo una slide con una foto de estudio, lo siento. Como tenía José, pues, es que me da vergüenza, mi cara tan grande puede ser malo, pero bueno, al final yo llevo trabajando con Salesforce más de 5 años, he trabajado siempre en el mundo de consultoría, en distintas industrias, distintos clientes y
Y bueno, al final eso me ha dado no ser un experto, porque yo no me gusta ni llamarme experto ni consultor Salesforce. Bueno, al final, un tío que se ha pegado mucho con la herramienta. Me he pegado mucho con Sales, me he pegado mucho con Service, con Marketing, hasta con el Heroku que Dios cómo se integra eso de que sea otra nube. Y bueno, al final, esta colaboración, esta relación que comencé con José Tribal de cara a juntos poder llevarnos Salesforce a una startup, que en este caso era el Digital Innovation Center, una escuela de posgrados que tiene un magnífico equipo con un magnífico conocimiento en los procedimientos y en los cursos que da, pero al final una gestión pues, de startup. Nos estamos pegando todos los días y demás. Lo primero que yo hablo con José, quiero Salesforce. Bueno, vamos a ver si Salesforce, otro CRM, más barato, sí, no, ahí está Fernando. Saludos. Siempre voy a decir que es caro, aunque de muchas cosas. Y bueno, vale, Salesforce sí. Primero vamos a ver qué de Salesforce, dónde están todos los procesos, que también defiendo siempre, Salesforce no tiene procesos out of the box. Tiene capacidades que me va a permitir. Luego hay verticales que sí que me hacen procesos, pero bueno, vamos a ver de todas estas capacidades, vamos a sacarle el mayor jugo a Salesforce, para que con el mínimo esfuerzo, tanto de tiempo para implantar como de esfuerzo económico en licencias o demás, vayamos a sacar. Al final, va muy de la mano con la presentación que hacía José, hace falta mucho thinking antes de empezarte a meter a trastear, ¿vale? Buscando esta adherencia al estándar, pues ¿qué estamos consiguiendo? Pues eso, reducir tiempo de implantación y luego pues todos estos futuros releases demás, pues una adherencia al estándar que hace que una nueva release, pues si me gusta lo que ponen, la activo y ya le va a funcionar. Digital Innovation Center, escuela, startup, poca gente y poco dinero, ¿vale? Bien dicho, ¿vale? Y nos presentamos con esto. ¿Cómo Salesforce puede ayudar al Digital Innovation Center? Esto es parecido a un Customer Journey, digamos que podría ser el Customer Journey del Digital Innovation Center o de una escuela en general, puesto en un círculo, ¿vale? No deja de ser. Yo tengo una primera etapa de una captación, tengo unos perfiles, unas personas que por distintos canales pues me acabo contactando con ellos, acabo consiguiendo captar un mínimo dato, una mínima intención, un mínimo interés, en el cual yo luego tengo que hacer un seguimiento comercial, comunicaciones, un seguimiento, el invito a un evento, cosas así, y para que al final el proceso continúe dentro de la educación en una admisión, pase un proceso de admisión. No todo el mundo entiendo que puede estudiar todas las cosas, lo mejor además es hacer clases mixtas, tal, vale. Una matriculación, ya ahí ya se pone la cosa seria, empiezo a pagar y paso a estar dentro de una clase, sentado, una académica, con unos profesores, una gestión de recursos de la escuela y, por último, oye, ninguna universidad, ninguna escuela que se puede permitir sacar a la gente de las clases y dejar a sus alumnis allí a libre albedrío. Al final todo el mundo pues acaba teniendo más intereses y pues es fácil de volver a meter otra vez en el círculo. Salesforce aquí, pues lo primero que hicimos es con esto, vamos a ver qué procesos de Salesforce estándar me voy a empezar a cubrir o no. ¿Dónde Salesforce? Pues huele a que ya no me ayuda tanto. Sí, todos conocemos Salesforce, gestión académica un poco tal. Es cierto que está GEDA, ¿no? Que ayuda bastante, pero startup. Me va a meter no sé cuántos custom objects instala GEDA, 30, 40 custom objects para meter asignaturas, profesores, tampoco es un modelo tal, ¿vale? Y con esta foto de procesos y mi colaboración modesta en buscar este matching, bueno, pues
buscamos qué vamos a utilizar en el digital. De todas las bolas de Salesforce que al final se traducen en la pasta que nos vamos a dejar, pues, oye, Sales. ¿Por qué? Porque es una startup, su negocio y sus procesos se adecúan más y a partir de aquí es donde durante el tiempo de puesta o de integración estuvimos detallando las necesidades y configurando y customizando. Si al final lo he puesto por encima del Customer Journey, todo lo que tiene que ver con captación, está claro que van a ser mis leads, mi lead management y campaign management y lo que es el core propio de un CRM, mis cuentas contactos y tal. Todo seguimiento comercial ya van a ser tareas, eventos, el ciclo de oportunidad de venta. Tendré cursos que se vendan muy rápido, ciclo de oportunidad más corto. Tendré cursos que se vendan más lentos, el ciclo de oportunidad pues más largo, más etapas, más validaciones. Y el menos adherente al estándar a nivel modelo de datos, a nivel gestión en general, dentro del mundo sales, pues es la parte de gestión académica y matriculación. O sea, aquí, por un lado, el mundo matriculación ya tiene que ver con pagos. Yo le decía a José, tenemos un RP, eso es una startup, ¿qué haces? Voy a pagar yo SAP, no tengo para pagar SAP, voy a pagar SAP. Básicamente fue la respuesta, yo me tapé así y dije, ya está. ¿Vale? Y la siguiente era la gestión académica. Oye, gestión académica, los profesores, los recursos, pero bueno, que es una startup, que estamos en el DIC, que son unas magníficas instalaciones, pero que no tengo 18.000 aulas y 400.000 profesores y 300.000 alumnos que gestionarme, que todos vayan a su clase, su día y a su hora, ¿vale? Y con ese thinking nos presentamos a hacer el proyecto de Salesforce. Hay una etapa que dentro del Customer Journey o del Design Thinking que presentaba José puede faltar. Es una etapa inicial, intermedia, final. El cliente tiene que saber hasta dónde llega Salesforce, cómo funciona, cómo se ve. Lo primero que aquí hicimos fue, además de este thinking, es, oye, vamos a formar, a enseñar todas las capacidades que tiene para que cuando empecemos a poner cosas en valor, no pongamos cosas en valor que no tienen nada que ver con Salesforce ni con la herramienta. Y empezamos a trabajar pues, con el look and feel. Oye, para mí era muy atractivo hacer mi primer proyecto en Lightning, porque, oye, mucho miedo, Lightning, pues aquí puedo decir, y este aquí siempre me lo llevo, que es mi primer proyecto en Lightning en el Digital Innovation Center. ¿Por qué? Porque era un proyecto muy adherido al estándar. O sea, cuando las cosas están adheridas al estándar y no las voy a romper mucho, no me voy a hartar a hacer desarrollos Visual Force, componentes Lightning, Auras y demás, pues, oye, me da mucha más potencialidad y, sobre todo, pensando siempre futuro, Salesforce y a todas las capacidades que me va a dar, ¿vale? Esa fue la primera decisión que se tomó a nivel de Salesforce. Ahora, después de Salesforce, ¿qué decisión? En Lightning. Y después de la decisión de Lightning, que era evidente, era oye, Lightning normal, Lightning consola, es algo que normalmente ya ahora con Lightning se ha normalizado. Cuando era Classic, consola te miraban raro, consola, ¿qué es eso de consola? Eso es para atención al cliente. Bueno, consola tiene ciertas funcionalidades que aportan bastante valor. Aquí uno del principal usuario de esta herramienta es un call center que gestiona tareas y al final, como call center, pues mucha mejor una visión en consola en el que no pierdes la navegación, en el que vas a trabajar con tus pestañas y con tus listados de to-dos, gente que se ha descargado formularios y demás, que con una visión Classic, bueno, ya no es Classic, una visión no consola, ¿vale? Segunda decisión del proyecto. Salesforce sí, Sales de Salesforce y Lightning Consola. Y ahora ya, esto suena ya a la adherencia al estándar. El siguiente paso, después del thinking de todo el Customer Journey, ¿dónde me salgo del estándar? Lo he dicho 2 slides antes. En la gestión académica, yo me salgo allí, ¿no? Cualquiera que sepa Salesforce, no hay una tabla de asignaturas ni tal. El catálogo de productos de Salesforce es una lista que puedes vender, patatas fritas, Coca-Colas,
cursos y, bueno, pues me da su product renombrado en el Digital Innovation Center como programas, me da su lista de precios, porque aquí si eres alumni ya pagas menos, pues ya tienes una lista de precios distintas, y si pagas en un one shot también tienes un descuento, por lo tanto tienes otra lista de precios distintas. Ya eran estándar, pero ¿dónde nos salíamos del estándar? En todo aquello que era la gestión académica que tenía que ver con los módulos de los programas y dentro de los módulos con las asignaturas de los programas. Hay muchísimos profesores, dentro de un programa participan bastantes profesores, no es que de un programa un profesor solo y ya está. Por lo tanto, era totalmente necesario tener módulos, asignaturas y esta relación, que al final es el famoso Junction Object de Salesforce, para hacer el many-to-many de mi relación, de qué significa que un profesor está en muchas asignaturas y una asignatura la pueden dar muchos profesores. ¿Qué le da flexibilidad? Pues era el Digital Innovation Center, que era algo que ya hacía fuera de Salesforce, que lo hacía con Excel, pues le da flexibilidad de poder decir, tener su backup, decir, yo tengo 4 profesores que me pueden dar estas asignaturas y el día de antes a uno le duele la tripa, pues viene otro, no pasa nada porque tengo otros 3, ¿vale? Al final, este modelo de datos, la parte custom, le estaba mejorando toda esa parte. Y, oye, toda la parte naranja muy estándar, evidentemente, reglas de validación, campos custom y demás, pues hay que tener. No, Salesforce es un grandísimo CRM que te ahorra un montón de tiempo a la hora de configurar o de tener tablas y campos dentro de tu modelo de datos, pero bueno, al final cada industria es específica, no es lo mismo estar en el sector educativo que estar en una telco, estar en una utility, ¿vale? Y aquí, una vez ya teniendo este modelo de datos, ¿vale? Atacamos de lleno al proyecto, los 3 principales patas, y identificamos qué de especial tiene el proyecto a nivel que ya no llega a Salesforce. O sea, lo sentimos, no llega a Salesforce. Y el primero, pues, es lo que comentaba antes. Tienes una web, que tienes unos formularios en la web que no son para poder poner, porque el legacy de la web ya te impide, ya no puedes poner un web to lead. Estaría guay, ya hubiese sido muy, muy fácil este proyecto, ya hubiésemos bajado unas cuantas horas. Y tampoco es que sea muy amigo del web to lead, esta es la parte que quiero compartiros. Un lead, luego tienes la vida del duplicado. Y un señor dejar una web con un formulario que es para descargar información, que no es un formulario de matrícula, es un formulario de descargar información, pues te puede descargar muchas veces. Yo había venido de pegarme también con la implantación de Salesforce en otra escuela y, claro, la lucha de los duplicados que allí vivían en el legado era bestial. Y aquí, pues la primera automatización e integración fue, oye, va a ser una llamada API, va a ser desde la web, un API REST, pero vamos a atacar al objeto tarea. Vamos a extenderle el modelo de datos, queda un poco feo, bueno, sí, habrá detractores o no, pero vamos a crear tareas. Y sobre esas tareas vamos a ponerle la lógica de búscame todos los leads que compartan las reglas que definimos, mismo email, mismo teléfono o mismo apellido, ¿vale? O parecido. Y voy a poner un flujo, así es, código, desarrollo, para evitar duplicados y asociarme esas tareas que me ha descargado del formulario, tanto a leads existentes como a contactos existentes. Puede ser un alumni que hace 2 años hizo un programa y este año quiere hacer otro y vaya a la web y al final se descarga un formulario. Pues es mucho más enriquecedor siempre para el usuario saber que es un alumni el que se ha descargado el formulario, que no una persona call center externa que es la mayor usuaria de Salesforce en mi startup, el cual no se conoce a la gente que ha estudiado, porque claro, si fuese una startup
y somos solo 2 y los 2 somos internos y conocemos a todos los estudiantes que han pasado por aquí, perfecto, pero el principal usuario de Salesforce es alguien que no es de la casa y tiene el inconveniente de poder identificar a esas personas. Por lo tanto, facilitar ese trabajo a ese call center. Él llega todas las mañanas, va a su listado de mis nuevos formularios web y allí estarán asociados a un lead y sabrá si se ha descargado 4 veces el mismo, a un contacto alumni o si es nuevo directamente, ¿vale? Primer desarrollo, configuración, integración fuerte. Segundo, y para una startup también, o sea, el primero es importante, y ya he dicho el concepto que a mí no me gustaba mucho el Web to Lead, y sobre todo por el concepto de lead y duplicado. El envío masivo de emails. Envío masivo de emails. Salesforce tiene limitaciones, Salesforce no es una máquina de hacer spam, pero soy una startup. No voy a atacar al día a 1000 personas. Bueno, es que no creo que nunca vaya a atacar una vez de primeras a 1000 personas, porque si además sigo la recomendación de José, segmentaré un poquito. Segmentaré un poco, sabré si van a un programa, si van a otro y directamente mis campañas serán mucho más pequeñas. Para eso, pues vamos a ir al estándar lo más parecido. Por lo tanto, si voy al estándar y voy a hacer un desarrollo que tiene que ver con enviar emails, oye, ¿qué plantillas de emails uso? Las plantillas de emails de HTML estándar de Salesforce, que la voy a guardar y voy a tener ahí mi repositorio de plantillas. ¿Dónde está la parte de desarrollo desde la campaña que yo he segmentado, también adheriéndome al estándar, reports y demás? Voy a montar un pequeño wizard en el que con, pues al final, mi Visual Force y mi clase controller es la que me va a pasar por la selección de plantillas, confirmación de envío de emails a los seleccionados en la campaña y el envío de mi plantilla HTML a través de los métodos que expone Salesforce de envío masivo de email. Consigo dejar trazabilidad, a cada uno le dejo tener trazabilidad en la campaña y, oye, que si los envíos son HTML, pues sabemos que si los abren también tendremos ahí nuestra traza del envío enviado y envío abierto, ¿vale? Mundo más cercano a la captación, más cercano al marketing, sería lo posterior al lead. Y ahora ya el core del sales, muy repetido, no voy a contar nada de la oportunidad, ni del catálogo que ya he contado un poco antes. Dentro del proceso de admisión y de matriculación hay partes que Salesforce no llega. Una parte principal es yo tengo que exponer un formulario hasta que hicimos el proyecto. Bueno, al final el formulario estaban siendo, pues bueno, una startup que trabaja pues con las cosas gratis. ¿Qué son las cosas gratis? Un formulario de Google. Ya está, formulario de Google y te pongo envía tu currículum al email tal. Compro Salesforce, oye, ¿qué me da Salesforce? Que puedo publicar algo en web, parecido a un formulario, no quiero pagarme un dominio ni un hosting, quiero poder tener trazado qué persona es la que he enviado. Yo ahí a José le dije, existe una cosa que se llaman los sites. Hacemos un site sin login y como al final no es algo público que vayas a ir a buscar y que te puedan acabar medio hackeando tu site, pues vamos a hacer un site público al candidato que durante todo el ciclo de venta ya le tengo convencido, el call center le envía su dirección de, por favor, métete aquí, a tu site, con el ID de la oportunidad secreto para tener luego toda la trazabilidad de su matrícula. Va a su site, HTML Visual Force, mete todos sus datos y 2 beneficios principales. Al cliente candidato le estás dando una visión de serio, le estás dando un link propio personalizado en el cual le vienen prerellenos sus datos que había puesto en el formulario, oye, le estás ahorrando 4 campos. Tú estás ganando una calidad de dato de forma automática que si no la tendrías que hacer manual, porque si tú tienes otro formulario, le estás dando la fecha de nacimiento, nunca se la habías pedido.
no vas a tener esta información dentro del sistema, a no ser de que la metieses a mano. Calidad de dato y una gestión y una trazabilidad de su gestor documental. Startup, igual, Salesforce no es un gestor documental, ni es una herramienta para enviar emails, pero, oye, envía emails y puedes adjuntar archivos adjuntos dentro del sistema. Tienes limitaciones. Ojalá el DIC llegue a no ser una startup y tenga que comprarse un gestor documental, ¿vale? De todos los CVs que tienen adjuntos en Salesforce, ¿vale? Ese es el enfoque y por eso es la presentación más enfocada a startup. Dentro de la oportunidad y ciclo de venta, ¿cómo llego ahí? Estaría perfecto haber tenido Marketing Cloud. Podría haber sido también una experiencia muy enriquecedora el haber metido también Marketing Cloud en una startup. No lo he visto. No sé si, bueno, a lo mejor hay alguna startup hay aquí con Marketing Cloud. Claro, ¿qué hacemos? Marketing Cloud no. Pierdo ese journey inteligente que me va a saber cuándo enviar cosas. Bueno, me tengo que conformar con un Process Builder, con mis plantillas email HTML y mis momentos, que yo, como soy consciente y tengo el conocimiento de la vida de mis perfiles, personas y a mis pinochos, pues puedo directamente saber en qué momento voy a quererles enviar notificaciones dentro de ese ciclo de vida. Por lo tanto, al final, pues esa configuración es necesaria, ¿vale? Esto sí que cero código, ya sabéis que Process Builder es una maravilla. y por último, la pata menos estándar y, por ser una startup también, la menos desarrollada. O sea, no es la menos estándar. ¿Por qué? Porque tiene campos y objetos custom. Salesforce en sus procesos no tiene procesos de gestión académica. ¿Desarrollos aquí dentro de la gestión académica? Cero. ¿Por qué? Porque las clases tienen muchos programas, están hasta arriba de trabajo, es una startup, pero mi gestión de profesores, clases y alumnos no hace necesario que yo vaya a tener desarrollos que hagan que candidatos que se automatriculan se genere, se asigne a su clase, al profesor venga y tenga una gestión integrada con el profesor para la asistencia a esas clases. Por lo tanto, todo el módulo de lo que sería la gestión académica y la gestión de activos, pues lo hemos podido cubrir con la parte de la finalización de la matriculación, sencillamente con un Process Builder termino de... Eso sí, es un Process Builder un poco particular porque está dentro del line item, no es en la oportunidad como tal. Y bueno, hay dos Process Builder, uno que te cambia el estado de la oportunidad al Opportunity Line Item y otro desde el Line Item me lo envía, me cambia el estado y hace que cuando alguien haya reservado, pagado y esté matriculado, yo genero mi activo alumni. Mi activo alumni que, manualidad, que algún día si tenemos más volumen, cuando venga a clase o cuando terminen el curso y sus notas, le acabaré poniendo el asset activo o el asset en estado ahora mismo, ese programa cursado. Desde el momento que lo compro, ya tengo un programa cursado en estado pendiente y cuando finaliza el curso, manualmente tengo que ir a cambiar mi programa cursado a que está cursado, por si alguien se ha quedado a medias, por seguir el ciclo de vida que decía José. Si yo tengo una masa de candidatos, de alumnos que se han matriculado, han pagado y luego no han podido terminar el curso, yo puedo ser una escuela que esté ofertando el volverte a venir a la siguiente edición y sin tenerlo que hacer de forma manual. Startup no nos metemos tan a ello, o sea, no creo que el retorno, el business case vaya a salir, el meterte una funcionalidad tan desarrollo dentro de un volumen pequeño de candidatos. Y en la otra parte, que decía que era más custom, es custom a nivel de modelo de datos. Ha sido necesario crear todos los módulos, las asignaturas, un gran trabajo de migración
de estas asignaturas y modulitos y asociación de los profesores a cada asignatura y tal, pero luego es 100% gestión manual. Un profesor viene, un profesor no viene, le asocio a esa tabla Faculty Relationship, relación entre profesores y programas, y puedo terminar el ciclo de vida y poder trabajar y poder llevar no solo la venta, que es algo que con Salesforce sí que suele pasar, y sobre todo en compañías grandes, pero porque tienes un mapa de sistemas enorme, que es Salesforce se queda para lo que se queda, que es para vender, para atender. Oye, una startup hay que sacarle todo. O sea, en una startup hay que sacarle todo el jugo, y si me sirve para atender a los profesores y si me sirve para traerme el café a las clases, pues también lo voy a poner. Porque, o sea, ya que tengo Salesforce, no me cuesta nada darle un poco más de vuelta y poder tener esto. Eso sí, startups que crezcan, hombre, ellos mismos se tendrán que hacer un pensamiento interno de, oye, quizás ya ahora ya no sirve esta funcionalidad, o ya ahora sí sirve pagar un SAP o un ERP que lleve mi contabilidad en mi empresa, ¿vale? Y por último, os quería poner al final los números de la implantación. He puesto unos números más relacionados, más técnicos, y dos más funcionales. Oye, esto menos de 200 horas, o sea, en jornadas, nada. Incluyendo análisis, o sea, el pintar el circulito este está dentro de esas 200, y formación previa del estándar a los participantes del proyecto, key users, y formación posterior a los usuarios ya una vez montada la herramienta. 200 horas, pues, oye, está bastante bien, y con los 4 o 5 desarrollos que tenía. Y el por qué es una startup es la bola naranja. ¿Por qué es una startup? 2 licencias. 2. Yo le dije, ya no me acuerdo cómo se llamaba el sales manager este de cuentas PyME, digo, yo cuando he estado en Gas Natural y tenía 1000, una era gratis, la de administrador del sistema. ¿Aquí podemos tener una gratis? Dice, no. Digo, bueno. Fue tajante, o sea, digo, joder, que te dan una gratis. Que yo le decía, José, que yo lo he visto. Que yo he visto org que pagaban 5.000 en el contrato y ponía 5.001 luego cuando entrabas en el setup. Pero de 1 a 2 no la regalan, ¿vale? Salesforce para startups es la charla. Y por último, la parte que os he ido contando un poco, más funcional, pero con números en código, y que al final, pues eso, tengo un trigger, tengo 3 clases y 3 Visual Force, y nada, 4 objetos custom y 6 process builders. Y con eso, y unos cuantos campos y alguna regla de validación, pues tengo un Salesforce que me cubre todo el ciclo de vida en mi negocio, en este caso, en una escuela de posgrados. Y ahora, pues nada, ya no sé quién era el siguiente. Muchas gracias. Y para conectarte, un segundo, te lo cierro aquí todo. No te preocupes, tengo... ¿No? ¿Tienes...? Sí, tengo código wifi aquí. Ok, no, pero digo, moderador, ¿no? No te... ¿Me conecto te queda? No, pues más lío, pero es más lío. Pues estás conectado. Perdón un segundo, que como voy a hacer la demo, voy a conectar mi PC. ¿No has conectado alguna vez? No. A ver, chúfalo no se ve aquí. Podéis aprovechar para hablar un poquito, ¿eh? Estáis muy calladitos. Un buen momento para ir al servicio, no para comer tortilla, prohibido. No, hay que esperar, ¿eh? A ver, te voy minimizando aquí todo, sí. Ahora déjalo ahí, si quieres. Esto me tendría que haber creado.
es una maravilla. Mira. Cuando tú le das a eso, proyecto. Cuando sea algún momento que quieres hacer algo y no proyecta, le das aquí otra vez. Y se ve, a ver. Correcto. Con lo cual estás en el aire, ¿vale? Bueno, perfecto, pues ya estamos aquí. Muchísimas gracias por venir. Mi nombre es Omar Sequera. Creo que al 30 o 40% de la sala os conozco, a la mayoría no. Vengo de una consultora de startups que se llama Calibre 360. Antes de eso estábamos en otra consultora de startups europea. Así que mi vida con Salesforce, parece que el primero y el último que habéis cogido tienen menos que ver con Salesforce y más con lo que está alrededor de ello. Yo no soy técnico ni mucho menos. Soy admin de Salesforce porque me saqué la certificación, pero experiencia poca. Admin de Pardot, que ahí sí he trabajado bastante más, pero sobre todo es más el lado funcional y la parte de ventas. De hecho, os enseño el programa, vamos a hablar de startups y fracaso, porque una no puede ir sin la otra. Y los que hayan estado un poco en eso, yo he tenido mi startup, ha fracasado, hemos trabajado con más de 300 startups, unas cuantas ya no están vivas. Y después vamos a hablar de dónde entra Salesforce y cómo podemos solucionar esto. Y luego ya pasamos a la parte de la demo, ¿vale? Lo que os comentaba, mi parte tiene más que ver con el negocio y casi con vender que con hacer. Entonces, me ha gustado mucho lo que ha dicho Jorge porque ha repetido varias veces el tema de Salesforce es caro, Salesforce es caro, Salesforce es caro. Y una cosa que aprendí en Dublín de uno de los de Salesforce, que ahora repito constantemente, pues si alguna vez tenéis que vender, especialmente las startups y pymes, es que Salesforce no es caro, el coste es alto, pero Salesforce no es caro, es costoso. Caro es lo que te aporta menos de lo que te cuesta, costoso es lo que, si bien el precio es alto, te aporta más de lo que te cuesta. Así que si queréis a partir de ahora podéis usar Salesforce es costoso, no es caro. Calibre 360, estamos contratando. Potencialmente aquí hay un montón de gente que igual quiere trabajar en algún sitio. Estoy aquí al final, hablamos después. Esto lo he colado también, tengo mi parte del programa. Fracaso en números. Empezamos a hablar de Forbes. Los números así más estables y de más peso de gente que se puede confiar he encontrado en 2014. Son un poco obsoletos, pero no creo que haya mejorado mucho más. Si acaso habrá empeorado porque hay mucho más dinero cada año, entonces se mete mucho más dinero en cosas que no funcionan. Pero bueno, Forbes dice que 8 de cada 10 startups fracasan, ¿vale? Fortune dice que son 9. Si intentamos hacer una media y dices, esto es una media de las que habrán mirado, para conseguir una media de 8 o 9, se ve que hay 11 en algunos casos de 10 de las que fracasan, yo no lo entiendo, pero esto es lo que hace la media de 8 y 9, ¿no? Entonces vamos a hablar del fracaso. Todo el mundo sabe que fracasan, lo que no sabemos es por qué, en qué parte del proceso, qué es lo que hacemos mal, etcétera, etcétera. Para mí esta es la clave. O sea, a la izquierda tenemos un poco más las causas, a la derecha los resultados, bajo mi punto de vista. Si tenemos insuficiente lead generation o tiene picos y no las estamos controlando, lo que significa es que los leads que sí que generamos y que sí que adquirimos y que sí que convertimos tienen un alto coste de adquisición. Y esto en la startup no se lo puede permitir. Esto es más caro que las licencias de Salesforce. El segundo punto que es muy interesante según el punto en el que se encuentra la startup, cuando mete Salesforce, que es algo de lo que vamos a hablar a continuación, es la falta de automatización. Llega un momento en el que tenemos unos primeros clientes, igual estamos haciendo dinero, igual no, pero es el momento de automatizar. Entonces, o bien contratamos personas que están haciendo el trabajo que podrían hacer monos, o automatizamos. Entonces, en ese momento es el momento en el que Salesforce nos aporta muchísimo valor, y eso es la escalabilidad. La tercera parte es la falta de datos. Os sorprendería, y volvemos a lo que hablaba antes Jorge, de decir, vamos a hacer esto, ¿por qué? Y es un poco como, porque siempre se ha hecho así. De hecho, hay un experimento psicológico que me gusta mucho contar cuando hablo de esto, que es la falta de datos, y es el siempre se ha hecho así. Y es un experimento psicológico que escribe un doctor en el que meten 7 o 8 chimpancés en una jaula, una escalera, y de vez en cuando ponen unos plátanos. Algunos ya lo habéis oído, cuando uno de los chimpancés, orangutanes, lo que queráis, cuando sube a la escalera, ese va por los plátanos y los otros que están en el suelo reciben una descarga eléctrica por el suelo. Entonces, cuando el orangután se baja, le pegan una paliza, a la primera vez no, la segunda sí, ya lo empiezan a asociar y le pegan una paliza. ¿Qué pasa? Que ya cuando están los plátanos, nadie coge los plátanos porque saben que cobran con los monos y con la electricidad. Pero ahora sacas un mono y pones otro. Ese no lo sabe, lo intenta y antes de que suba le pegan una paliza. Nadie coge los plátanos. Es psicológico, ¿eh? Nadie ha hecho esto, no hay maltrato animal. Sacas a otro mono y metes a uno nuevo. Y así sucesivamente. Sucede lo mismo hasta que hay 10 monos que ninguno nunca ha recibido una carga eléctrica. Pero cada vez que uno tira por los plátanos, recibe una paliza. Esto es el siempre se ha hecho así. Entonces, para eso están los datos y para eso hay que realmente escuchar al cliente. Lo cual nos lleva al tercer punto y es que no podemos pivotar. Pivotar. Esto es una palabra muy interesante.
¿Qué significa pivotar? Lo voy a explicar con un caso o con 6 mejor. ¿Qué tienen en común estas 6 marcas? Que en algún momento fueron startups o pymes. Porque ¿qué es una startup? Steve Jobs decía que Apple era la startup más grande del mundo. ¿Alguien sabe qué tienen en común estas 6? Pensar que estamos hablando de pivotar. ¿Un garaje? Puede ser. Que su negocio era otro antes, efectivamente. ¿Alguna idea? ¿Hay algo que os suene? Porque son casos famosos. ¿No? Quizá más americanos, excepto Nintendo. Abercrombie vendía chandals. Avon, que es de cosmética, vendía libros puerta a puerta. Se quedaron con el puerta a puerta y pasaron a cosméticos. Colgate vendía jabones y ahora pastas de dientes y sucedáneos. Marriott Hoteles vendía zarzaparrilla, que es esto de las películas del oeste, que nosotros no sabemos qué es, yo lo tuve que buscar y dice una bebida gaseosa que podía ser alcohólica, no sé qué. Pues hay fotos de eso, es real, no me lo invento. Pero los más interesantes son Nintendo y Samsung. Absolutamente nada que ver con lo que hacen después. Nintendo no sabía qué coño hacía. Hacía de todo menos videojuegos. Empiezan con juegos de mesa en aquel momento. Después pasan a una empresa de taxis, abren una cadena de hoteles, abren una cadena de televisión, una alimenticia, todo en 5 años. Por supuesto, nada funciona. Y luego de pronto se les ocurre el tema de los videojuegos y mira, hasta hoy. Pokémon. Samsung, lo mismo, exportador y trader de pescado, vegetales y su propia marca de noodles. Por eso cuando siempre hablamos de startups y cuando estamos constantemente trabajando con ellos y se tiran 3 semanas para elegir un nombre y no sé qué, 4 semanas para ver qué, y digo, olvídate. No hay ideas buenas, no hay ideas millonarias, te lo puedes contar a todo el mundo para testarlo. No hay marcas buenas, no hay productos buenos, lo que hay son ejecuciones buenas. Y las ejecuciones buenas es lo que ellos aprendieron por el camino y otros no y desaparecieron. Pivotar. Esta imagen me encanta, es del UX UI. Puedes inventar, y va mucho con lo que decía Jorge, puedes inventar, puedes crear, puedes lanzar emails cuando te dé a ti la gana, que eso no quiere decir que los usuarios lo vayan a usar igual. Entonces esto es muy famoso en el UX UI, inventa un poco, pero rápidamente pruébalo. Pruébalo y toma decisiones en base a lo que veas de tus usuarios, no lo que tú creas. Y vuelve al tema de escuchar, observar, etc. Vale, sobre startups y ya volviendo al mundo Salesforce. ¿Cuándo fracasan? Basándonos en las malas ejecuciones. ¿Y dónde? Y hay varios. Para mí, la vida de una startup pasa por esto. No va a fracasar en la idea porque es tú y tu colega tomando una cerveza en un bar. No puede fracasar en ese punto. Después hay un MVP que dices, oye, vamos a hacer algo. Igual necesitas dinero, igual necesitas contratar, igual no, es un fin de semana y un hackathon. Y después de eso, cuando tienes un MVP, lo enseñas, lo pruebas, escuchas, etcétera, y sacas un producto. O no escuchas y fracasas, ¿no? Aquí tendríamos el primer punto. Si fracasamos porque no hemos probado, si fracasamos porque no hemos escuchado, básicamente si sacamos un producto que a nadie le interesa. Y después de tener un producto llega el siguiente punto, que es mucho sobre todo el que hablábamos antes, que es el de escalar. Si hay que escalar, hay que automatizar. No es sostenible crecer con equipo humano. Hay que crecer con equipo humano, gracias a Dios, por ahora. Ya veremos si algún día nos sustituirán a todos. Pero hay que escalar con responsabilidad. ¿Dónde entra Salesforce? Curiosamente, justo en esos puntos. O sea, en el momento en el que tenemos un MVP y lo vamos a probar, si queremos escuchar, tenemos que tener datos. Si tenemos que tener datos, tenemos que tener una herramienta analítica, etc. Es un buen punto para meter Salesforce en la startup, justo antes de crear el producto, o a la vez o a la par que estamos creando el producto. Que no entran ahí porque al final es costoso. El siguiente punto sí que es crucial. Aquí desapareceremos si no. Es escalar. Si queremos escalar, hay que automatizar procesos. Eso es sota, caballo y rey. ¿Qué nos aporta Salesforce? Y esta es la slide con más texto que tengo, os lo prometo. Agilidad para implementar soluciones y cambios. Esto es obvio. Podemos tener un proyecto, fíjate, cuando he escuchado todo lo que habéis hecho en menos de un mes de un recurso, digo, ostras, esto es una startup. No podemos meternos en los ciclos de antiguamente de 3 años. Esto está obsoleto por completo. Y hay gente que todavía lo hace, ¿eh? Perdemos proyectos que se van a soluciones a medida. Good luck. Escalabilidad. La escalabilidad es obvia. Montamos la solución súper rápido, en menos de un mes, automáticamente están los dos que están haciendo eso. Si esto funciona, si están validando, si están escuchando, etcétera, contratan a otros 10, compras licencias y funcionando. Esa parte es obvia, pero la parte de automatización también, como decía, no puedes escalar de un día a otro si no estás automatizando cosas. Y luego el análisis minucioso del dato. Esto es más que crucial. O sea, a veces tenemos datos y no sabemos explotarlos. Nosotros desde que entramos en un proyecto y como trabajamos con startups, son proyectos muy cortos, al final pasamos más tiempo observando y analizando y haciendo shadowing sessions, que las llamamos, cómo usas el sistema que tienes, para qué. Y sobre todo no hacemos lo que el cliente nos pide. Y a veces el cliente se cabrea, pero mi socio, por ejemplo, que analiza mucho, le dice siempre, ¿para qué? No, yo es que necesito un botón aquí que no sé qué, ¿para qué?
No, yo es que necesito una lista que... ¿Para qué? Porque claro, si le escuchas, le haces una visual force, te tiras a lo mejor 2 semanas haciendo nada, cuando en realidad lo que necesitas es un filtro, o es una vista, una list view o cualquier cosa así, ¿no? Entonces, ir a la necesidad más que a la estrategia que él te propone. No hablamos de estrategias, vamos a las necesidades que yo te diré cuál es la mejor estrategia. Si no te cuadra, al final te hago lo que me pides, me pagas y yo tan contento. Pero igual no es necesario. Y en el mundo de las startups... Vale, y aquí vamos a hablar del tema que vamos a hablar hoy, se llama Printsam. Printsam es una empresa de Barcelona, es una empresa súper chula por cómo hace lo que hacen, por su ejecución. Printsam, el modelo de negocio estaba ya inventado, no hay ninguna novedad. Cogen garment, que llaman ellos, gorras, bolsos, bueno, todo lo que podéis ver ahí, lo personalizan, le ponen el logo de vuestra empresa, donde y como queráis, y se lo mandan al cliente. Bastante sencillo, ¿no? Si no fuera por una cosa, Printsam no fabrica las camisetas, Printsam no imprime las camisetas y Printsam no envía ni hace delivery de las camisetas. Printsam es un servicio, es una startup, son menos de 25 personas ahora y llevan más de 3 años de vida y luego os enseñaré los números de lo que han conseguido. Gracias, Salesforce. ¿Cuál era el problema de Printsam o el problema que solucionaba Printsam? El problema era el mercado en sí. Esto es algo que se lleva haciendo, me invento, 100 años y siempre se había hecho así. ¿Qué significa que siempre se había hecho así? Que el orangután de turno decía, no es un insulto, es por la analogía de los orangutanes, decía, aquí el problema que tenemos es el producto. Tenemos una camiseta, que es el ejemplo más sencillo de entender, hay 20 materiales diferentes que puedes pagar más caro o más barato y terminas con las Fruit of the Loom que todos hemos tenido por allí. Hay muchos tamaños, porque si una empresa quiere 100, me va a comprar 50 Ms, 20 Ls, 5 S. Hay un número de impresiones que puede variar, porque puede ser en el centro, puede ser en el pecho, puede ser en la manga y en la espalda, puede ser en la espalda. Y hay colores, que no lo he puesto aquí, y hay calidades de la impresión. Láser, no láser, en cuántos colores, etcétera, etcétera. Imagínate el catálogo de productos. Y tiempos. Esto es muy importante. Hoy en día, gracias a la globalización, puedo comprar estas camisetas en India o en algunos países de Asia. Espero un poco más, pero si no me urge es más barato. Pero normalmente yo el primero lo dejo hasta el último momento y luego dices, ¿quién me puede entregar estas camisetas en una semana para el evento? Y entonces tienes que pagarlo más, pero te lo traen de Portugal como muy lejos y lo tienes en una semana para el evento. Todo esto son variables que te crean un catálogo de productos que son decenas de miles de productos individuales que existen ahí, por cada una de las variables. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Qué hacían ellos? Pues que con tantas variables, con demasiadas variables, el proceso era manual. Y el mercado, claro, manual quiere decir, y el mercado, el tiempo desde que entraba un lead a la web, que ya había webs, no es que hablemos de los años 80, os hablo de hace un año, 2, 3, 4, 5. Desde que un lead entraba por la web hasta que se cerraba ganado, que en medio había una negociación y un tal, pasaba un tiempo en el que la gestión se hacía por email. El cliente pedía. El email llegaba a la empresa de turno, que no era Printsam, era otra. La empresa de turno contestaba por email diciendo, nos falta este dato, no me rellena no sé qué. Este tardaba 2 o 3 días en contestar. Contestaba de vuelta. Le decía, esto es lo que necesito. Este chequeaba con stock y demás, con sus proveedores. Los proveedores, ¿cuánto creéis que llevaba este proceso? De media en la industria. Decir un número. 12, 13 días. 2 semanas. 2 semanas. Te has ganado un trozo de tortilla. ¿Cuánto creéis que les lleva ahora? $10 segundos. Tenemos integradas las fábricas. Tenemos integrado el sistema central. Tenemos integrado marketing. Tenemos integradas operaciones, ventas, pardos, etcétera, etcétera. Desde el momento que entran hasta que el quote aparece, son 10 segundos. La única razón por la que no presentan el quote en tiempo real es porque quieren hablar con el cliente porque saben que le enganchan y venden. Pero ellos lo tienen. Normalmente, entra el lead, si es en horario laboral, de 9 a 5, te llaman al minuto siguiente. Oye, nos acaba de entrar el precio que me ha dado es este. Porque todo está automatizado. Hoy os voy a enseñar un poco de eso. Y sobre todo os voy a enseñar una parte nueva, porque esto era muy B2B, era empresa que cobra camisetas que compra camisetas con el logo de empresa. Ahora han abierto una B2C con la misma filosofía, que es una pasada, o B2B2C, que lo llaman ellos, porque su cliente sigue siendo la empresa o el diseñador de la camiseta, un diseñador gráfico que vende a sus clientes. Entonces es un B2B2C, pero luego os hablo de ello. Números, menos de 25 personas. El año pasado, 250.000 camisetas, gorras, bolsas, etc. 15.000 presupuestos enviados. 1.550 incidencias o casos y las tratan tan bien que tienes un 9,5 de 10 de media en Trustpilot.
menos de 25 personas. Esto es un ejemplo del libro de startup que entró al principio cuando no tenía un duro, lo invirtió todo en eso y el resultado habla por sí solo. La parte B2B2C, el SaaS también. Volvemos a lo mismo, está todo integrado. El cliente recibe notificaciones desde que se acepta en la fábrica, desde que en el punto en el que se lo mandan el transportista, etc. Todo esto van recibiendo notificaciones. Pero aquí hay una capa añadida que es más compleja, que es que por un lado tenemos actores diferentes. Tenemos no el fabricante, el diseñador, que es el que diseña el logo de la camiseta que quiere vender, y por otro lado tenemos el que compra el producto final. La parte que está resaltada arriba, el API plugin es para vender a través de otras tiendas, porque de poco sirve montar un marketplace en el que a lo mejor el B2C o el C no tiene tráfico, ¿no? Pero vendemos en Shopify, vendemos en Amazon, vendemos en otros webcommerce o en las propias páginas web de las tiendas. Y bueno, todo lo demás pues, es igual. Se confirma la orden, se manda a la fábrica. Como es dropshipping, para mí lo más bestial de esto es que Printsum nunca toca una caja. Nunca toca una fábrica, nunca imprime absolutamente nada. Printsum da un servicio excelente. ¿Cómo? También a través de communities. Tienen a los compradores finales con communities, tienen a los diseñadores con communities, partner communities, customer communities. Vale, y hasta aquí la parte teórica. Ahora os voy a enseñar 4 o 5 cosillas de cómo funciona esto. Lo que sí, para todo el mundo que está en streaming, Printsum nos ha pedido que como está lanzando la cosa de toda esta parte de innovación, cortemos aquí y no lo grabemos. Entonces, para todos los de streaming, muchas gracias, pero esto es privado y secreto. Para los privilegiados que estamos aquí, continuamos, si te parece.